Bueno, tercer bloque de Mirada Sur y lo prometido, vamos a hablar de inmigración y de la xenofobia que parece que se está potenciando en Argentina. Primero con los dichos de Miguel Ángel Pichetto, el senador del Frente para la Victoria, luego Claudio Abruj, luego Sergio Massa y ahora Mario Pereira de Cadena 3. Estamos con Carlos Vernizón de Vescovi, que es embajador de grado, pero su cargo es cónsul general del Perú en Córdoba. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la oportunidad. Y con el secretario general del consulado, Piero Beltrán. Muchas gracias. Un amigo, ya ha venido varias veces. Muchas gracias por venir. A ustedes. Bueno, es importante para desmitificar muchas cosas porque la xenofobia siempre empieza no solo de la injusticia, sino también de la ignorancia. Primero, escuchemos qué decían Pichetto y Mario Pereira. El problema es que nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia. Es muy interesante. Y ajuste delictivo de Perú. Es muy interesante. Es realmente interesante el tema. Casi diría apasionante, porque Perú ha resuelto su problema con la seguridad. Ha transferido, digamos, a todo el esquema narcotraficante. Las principales villas de la Argentina están tomadas por peruanos. Y por argentinos, cómplices de peruanos, porque no quiero tampoco discriminar. Lo que digo es que ellos resuelven el problema y la Argentina incorpora toda esta resaca, donde no tenemos control migratorio. El de ayer decía... El gobierno diseña un plan para reforzar y endurecer los controles migratorios. Y eso es correcto, eso está bien, ¿sí? Eso no está mal. Porque si no llevamos al extremo, cada cosa que se anuncia la llevamos a extremos. No es que no se va a dejar entrar. A mí me parece muy correcto que se endurezcan los controles migratorios para que no pase como lo que dice el gobierno peruano, que ellos erradicaron a la mala gente de Perú, los mafiosos de la droga, y se fueron a otros países. Bueno, aquí se habla que en cada villa argentina, villa de emergencia me refiero, hay un grupo de narcotraficantes peruanos. Bueno, a partir de estas declaraciones de Mario Pereira, uno de los principales referentes de Cadena 3, embajador, ustedes hicieron una denuncia en el INADI. Este es un momento muy triste para quien habla, porque lamentablemente pedí el derecho a réplica al señor Pereira y a Cadena 3 y no se me dio. Más bien negaron lo que yo había escuchado en la grabación que he presentado. Hoy día, digo, es un momento muy triste porque estoy en la obligación y lo he hecho. He presentado una denuncia ante el INADI, ante su directora, contra el señor Pedro Mario Pereira y contra Radio Cadena 3, por mentir a la población, por azuzar una inútil xenofobia. ¿Cómo pueden decir que en cada villa argentina hay narcotraficantes peruanos? ¿Cuál es la base jurídica? ¿Dónde están los datos policiales? Yo tengo en el consulado del Perú en Córdoba 13.000 peruanos registrados con su ficha. Claro. Y calculo que debe haber otros 13.000 que no están registrados. De una población en Córdoba que llega casi a los 30.000 peruanos, no hay un solo preso por narcotráfico, no hay uno. Hay 4 que están procesados, pero mientras no se demuestre que son culpables, siguen siendo inocentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que es mentira. ¿Por qué viene el peruano a la Argentina? Porque el sueldo mínimo es el doble. En el Perú, un sueldo mínimo anda en los $250. Aquí está en $500 el sueldo mínimo. O sea, por el mismo trabajo, el peruano recibe el doble. El Perú no es un país exportador de capitales. No tenemos inversionistas fuera del Perú. Tenemos grandes empresas y muy pocas se atreven a salir. Pero el Perú tradicionalmente ha sido exportador de mano de obra. Antes era los Estados Unidos, una época fue Venezuela, en la época del petróleo barato, después fue Chile, donde las féminas, las mujeres peruanas, han cubierto un segmento en Chile que ya no existe para la mujer chilena, que es la empleada cama adentro. Eso está cubierto de peruanas. Y ahora es Argentina. Embajador, le quiero preguntar una cosa. Para nosotros también es
triste, muy triste, porque si hay un país hermanado con Argentina y con Córdoba en general, es Perú. Siendo que no tenemos frontera, pero creo que no hay alguien tan hermano como el Perú, ¿no? El camino inca nos une, pero. Un país sanmartiniano, así es. un país, salvo esa trastada que le hicimos con Carlos Menem. Con Carlos I, no menciones el apellido. Cuando siendo garante de la paz, Tratado de Paz en Perú, Ecuador. Le vendimos armas al Ecuador en plena guerra, pero siempre hemos sido muy hermanos. Incluso me acuerdo de la solidaridad del Perú en la Guerra de las Malvinas. Así es, total. Yo le quiero preguntar, esto es primero un hecho de xenofobia, lo que hemos visto, pero en el caso de Pereira, bueno, es un comunicador. En el caso de Pichetto, de Sergio Massa y de Claudio Abreu, son funcionarios del Estado argentino, además. Yo le pregunto, ¿no es también un problema diplomático? Porque ellos están acusando al Perú de tener una política de Estado de exportar narcotraficantes. Eso es ridículo. ¿Cómo un senador del Frente para la Victoria puede afirmar eso? ¿En qué se basa? ¿Cómo el señor Pereira puede repetir alegremente eso? No existe una política de gobierno que diga, oye, ladrón, ándate a robar a la Argentina, y tú, estafador, ándate a estafar a Colombia. ¿A quién se le ocurre? Por eso es que he tenido que presentar ante el INADI una fuerte denuncia de xenofobia. El señor Pereira lo que está haciendo es crear entre las villas un ambiente en contra del peruano honesto, del peruano que viene acá a trabajar, a dar de sí lo mejor para que este país crezca. No le voy a permitir al señor Pereira que confunda su opinión, porque tiene un medio de prensa que es importante, tiene audiencia. Alguien tiene que decirle, oiga, no solamente se equivocó, sino que ha mentido, está propagando mentiras en contra de una colectividad trabajadora en Córdoba. Y me alegro, dentro de la tristeza, me alegro mucho que lo haya hecho, embajador, porque la verdad, muchos tienen ganas de hacer esto y no se animan, le tienen miedo, ¿no? Si alguien empieza a romper el miedo, quizás otros también se atrevan. Quería preguntarte, Piero, los números, porque también está esto de que nos están invadiendo los inmigrantes, y la verdad que los números dicen otra cosa. Sí, bueno, nosotros hemos traído unos datos interesantes. Podemos ir viéndolo en pantalla con las placas. Fruto de los censos que ha habido aquí en Argentina desde 1869. Ahí estamos viendo. Bueno, la placa nos revela algo muy interesante, ¿no? Es que desde 1869 la tasa de inmigrantes latinoamericanos en Argentina en relación al total de habitantes argentinos prácticamente ha sido la misma. Vemos que las cifras van de 2,4, que es la que se midió en 1869, a 3,4, que es la que se midió en el último censo del 2010. Subió un poquito. Entonces la idea esa de que haya una LUT, una invasión silenciosa, ¿no? o algo parecido, no tiene correlato con la realidad. Ahí estamos viendo lo que decía el embajador, los condenados. De 30.000 peruanos hay 8 condenados por otros motivos. Ah, sí. Por otros motivos. Y hay 0 condenados por narcotráfico. 0. Y hay Pereira, 0. De los procesados o imputados hay solo 4 procesados por narcotráfico que están detenidos, ¿no? Ajá. Esto, bueno, demuestra a las claras de que no existe, no sé cuántas vías hay en Córdoba, me voy a hacer culpar la ignorancia, pero yo supongo que debe haber algunas cuantas y tendríamos que tener muchos, ¿no? Si es que fuese así. Ahí estamos viendo, Piero, los estudiantes. La mayoría estudian enfermería. Vos me explicabas fuera de cámara lo que está pasando también con empleadas domésticas que con mucho esfuerzo quieren superarse y empiezan a estudiar. Sí, así es. Tanto la UNC como la Cruz Roja recibe a cientos de estudiantes, que son la mayoría señoritas, que deciden estudiar enfermería, algunas de ellas empleadas domésticas, que hacen los cursos de tecnicatura y licenciatura. Por ejemplo, la nacional es 120, que es la cantidad que hay hoy en día. Estas chicas van a cubrir una demanda de enfermeras, que en Córdoba es creciente, y ejercen una profesión que es poco atractiva para las chicas argentinas, que quieren ser todas médicas, ¿no es cierto? No sé. Entonces, tampoco es verdad aquello de que vienen a sacarle lugar a los argentinos en la universidad. Y un tema importante, ¿no? Los peruanos somos una mayoría en la Universidad Nacional de Córdoba. Somos pocos, son el 0,6%.
Pero la segunda minoría son los estudiantes de Europa, estudiantes europeos, que vienen a hacer diferentes carreras acá en la Universidad de Córdoba, por cuestiones de intercambio, o vienen y cursan un par de años aquí. De eso nadie dice nada, No, nadie porque dice hay nada. un tema clasista también, no solo racista, ¿no? Embajador, muchísimas gracias por la invitación. Mariano, a ti muchas gracias. Para el Consulado del Perú era importante salir al aire, primero para mostrar, y acá está el cargo, que la denuncia ya fue presentada ante el INADI contra el señor Pereira y contra Radio Cadena 3. Y le voy a pedir públicamente al señor Pereira que se informe más antes de opinar sobre la colonia peruana. Mi oficina está abierta, venga, aquí yo le doy la información que usted necesita, las estadísticas que puede buscar, pero no lance alegremente, como lo ha hecho, un insulto a la colonia peruana, porque usted está propiciando acciones de violencia contra gente que no tiene nada que ver con el narcotráfico. Muchas gracias, Mariano. Gracias a usted. Le digo, muchos periodistas de los medios hegemónicos van a estar contentísimos si ustedes el día de mañana organizan un viaje al Cusco o a Lima y van a ir felices de la vida y van a hablar bien del Perú. Pero si ustedes los invitan a recorrer las villas y ver cómo viven los peruanos en las villas, no sé si van. Esos son los periodistas de Argentina. Podríamos hacer un ejercicio, lo vamos a hacer. Gracias por venir. Gracias, Mariano, muy amable. Buenas Vamos tardes. al corte y ya venimos con Cambio Climático.